Estamos en el puente de Nicolás Soria en Oviedo y lo que vemos detrás de nosotros no es más que otro de los desastres del Ministerio de Transportes, el antiguo Ministerio de Fomento, el Ministerio de Ábalos. Un auténtico desastre que no es más que la tónica general de desdén y desprecio hacia los asturianos de este Partido Socialista y del Ministerio de Ábalos, que nos engañan día tras día con obras que empiezan para luego parar. Nos hacen creer que nos van a dotar de infraestructuras como corresponde, pero la realidad es que nos tienen absolutamente engañados y abandonados. La prueba es este puente, el ensanche del puente o del túnel que pasa por debajo de él, que ya tendría que estar terminado y sin embargo está la obra absolutamente paralizada. Lo mismo sucedió con la Ronda Norte, que la dotan de un presupuesto mínimo, un presupuesto de vergüenza, que en realidad no es presupuesto para construcción. Lo mismo sucede con el AVE, que nos lo llevan prometiendo años y años, llevamos ya 20 años de retraso. En definitiva, el Ministerio de Fomento está más centrado en robar, en regalar dinero a sus amigos, en traer dinero ilegalmente desde Venezuela, en tapar todas las corruptelas del ministro Ábalos, que en dotar de infraestructuras suficientes a los españoles y a los asturianos, que nos tiene absolutamente abandonados. En definitiva, tenemos a un ministro y un ministerio que son los más corruptos de la historia de España, que no hacen nada por las infraestructuras de los españoles, que nos tienen absolutamente abandonados y que mejor se ponían a trabajar en las competencias que tienen asignadas que continuar con su trama generalizada de corruptelas una detrás de otra. Cuando se alegan razones técnicas pero no se concreta nada más, pues hombre, algo huele mal y desde luego esa falta de transparencia nos hace pensar que se está poniendo sobre la mesa nada más que un pretexto. Pero yo quiero subrayar el daño que esta paralización trae a los vecinos de Oviedo. Como sabéis, esta es una zona muy transitada y precisamente ahora el verano, que es cuando se cierran los colegios, el tráfico de autobuses será menos intenso, sería el momento adecuado para rematarla. Sin embargo, nos encontramos con la paralización y con que está claro que no se va a cumplir el plazo. Así que yo espero que José María pregunte y presione a ese impresentable ministro que por lo menos para con Asturias está sumido en el más absoluto desprecio.